¿Qué tal, chicos? Buen día, buenas tardes. Bueno, como ya vieron, casi ya terminamos pues las presentaciones por parte de ustedes y de una servidora. La última presentación fue la de hormonas. Es importante, antes de mencionar sobre el tema que vamos a llevar a cabo y los que siguen, los objetos de estudio, es importante que consideren revisar los videos. Veo que muchos de ustedes realizan las evidencias de aprendizaje sin ver los videos. Entonces, de aquí en adelante, pues van a tener que verlos ya que va a ser una cuestión más de práctica, ¿sí? Ya aprendimos un poco más de lo de la teoría y ahora es el momento de aprender a usar las ecuaciones. Eh, ya conocimos lo que es el HEP, el HER, cómo se calcula el GET, qué incluye el GET. Eh, y este objeto de estudio pues son las ecuaciones predictivas que anteriormente, si recuerdan, les expliqué a grandes rasgos pues cuáles son o cómo se desarrollan, que básicamente se desarrollan, se mide una población de estudio específica. Sí, por ejemplo, en el caso de Harris y Benedict, en 1919, si no mal recuerdo, ellos estudiaron una población en específico. Ustedes lo van a ver en el artículo original que les adjunté en esta evidencia de aprendizaje. Eh, y juntaron a esta población, le estudiaron, obtuvieron los datos de peso, de talla, su edad, ¿ok? Entonces, toda esa información es capturada, obviamente, y en ese momento, pues yo me imagino que, no sé, qué medios tenían o lo hacían de manera manual. Hacían una regresión lineal, un método estadístico en donde resulta la tendencia del comportamiento de esa población de estudio dependiendo de estos parámetros y surge una ecuación, ¿sí? Entonces, si ustedes en un futuro les gusta la investigación, pues esto ustedes lo pueden hacer. Obviamente, lo más recomendable es que estas ecuaciones predictivas pues se acerquen a lo más posible en comparación de que determina, por ejemplo, un calorímetro. O, por ejemplo, el método de agua doblemente marcada también es un método de gold estándar, ¿sí? Entonces hacen esa comparación. Lamentablemente, pues muchas veces esos son costosos, pero si ustedes tienen la oportunidad y les gusta la investigación, pues vayan a trabajar a algún lugar. Ya sé que no se va a poder en el servicio social, pero cuando egresen, pues estaría muy padre que se dedicaran también a la investigación y puedan desarrollar estas ecuaciones, porque también ustedes lo pueden desarrollar, claro que sí. Y bueno, entonces, para que quede ya más claro ese tema, básicamente la evidencia de aprendizaje o lo que vamos a desarrollar esta semana es, primero, la primera parte, ustedes van a checar los artículos que puse en el material de apoyo de este objeto de estudio. Son los artículos originales. Si ustedes encuentran algún otro artículo original que ustedes deseen conocer de cuál es la población de estudio, de dónde es, si fue de Estados Unidos, si fue australiano, si fueron europeos, si fueron de qué edad a qué edad, ¿sí? Es importante saber porque muchas veces decimos, bueno, siempre hay que usar la de Harris y Benedict. Pues sí, pero hay mucho más actualizadas las ecuaciones porque recordemos, o sea, si Harris y Benedict fue en tal año, pues la comida no era igual, el estrés ya no era igual a como antes, pues las actividades que hacemos no eran como antes en ese tiempo, ¿sí? Entonces las características pues fueron evolucionando, las características de fisiología, de anatomía, de composición corporal, pues yo considero que sí han cambiado a comparación de ese entonces. Entonces es muy importante conocer más allá, más ecuaciones que hay bastantes. Y para que ustedes realicen un cálculo adecuado, pues deben de tener mucho más herramientas.
¿sí? No debemos de quedarnos siempre con Harris y Benedict, OMS, etc. ¿Sí? Entonces, ese es el fin de la primera parte, que ustedes eligen si quieren nada más un artículo porque son en inglés y demuestran o describen las características de la población de estudio y de qué país fue, o sea, la población. Las características como, bueno, fueron mujeres, también hombres, fueron también a lo mejor niños, porque era un rango de edades de los 6 años a los, no sé, 70 años. Entonces, por ejemplo, si Harris y Benedict fue de ese rango, pues yo no lo puedo usar para adultos mayores de 70 años, por ejemplo. Tengo que saber si otra ecuación se aplica para ese grupo de edad. Entonces, esa es la primera parte. Solamente van a checar el material de apoyo. Y como les comentaba, si ustedes quieren otra ecuación que quieren investigar, pues adelante, sería excelente tener esa información. Si no, pueden descargar el artículo. Les invito a entrar a esta página que realmente no sé quién la elaboró, pero gracias a ellos pues podemos bajar artículos que no están libres. Entonces ustedes nada más aquí ponen la URL, o a veces viene este número, ¿sí? En los artículos científicos, o el DOI también viene en los artículos. Por ejemplo, déjenme decirles, pueden poner la liga, ¿sí? Directamente, o por ejemplo, denme un segundo si viene. Por ejemplo, este tiene el DOI, ¿sí? Ustedes nada más lo seleccionan y lo pegan a esta página. Entonces ya les abren el artículo que ustedes no pueden o que no está libre pues en la web. Entonces, gracias a ellos, pues nos ayudan a tener esos artículos, y más los que son viejitos, o sea, los que son muy antiguos, generalmente cuestan. Por ejemplo, los de Harris y Benedict, de aquí yo los obtuve porque no están libres en las bases de datos. No sé si en las de la universidad, quizá en las de la universidad, porque pues tienen otros tipos de permisos, pueden sí tener el acceso. Ok, entonces esa es la primera parte. La segunda parte es elaborar un manual que ustedes deben de incluir todas las ecuaciones predictivas que deseen, ¿sí? Ya el límite ustedes lo ponen, o sea, si quieren nada más 5, pues si quieren nada más las 5. Si quieren aún más, irse más clínicamente o para pacientes deportistas, adelante, o sea, es cuestión de ustedes que este material les ayude en el futuro. Y ustedes deciden, yo les doy la opción de hacerlo en Word, ustedes nada más ponen la ecuación, el año, las características de la población, las ecuaciones, ¿sí? Y cualquier otra información. Por ejemplo, en este caso, Harris y Benedict, de 21 a 70 años, puede aplicarse en pacientes diabéticas, de VIH, utilizando el peso corporal ideal, ¿sí? Esta otra que también elaboraron, de 1919, para lactantes, ¿sí? La de Scofield, la de la IOM, pero pues básicamente estos son como kilocalorías por kilogramo de peso. Pero pues ya depende de ustedes de cuáles quieren tener. Por ejemplo, la de Fredix de 1990, adultos de 51 a 82. Entonces ustedes pueden elegirlo así, ¿sí? O aprenden a hacer las ecuaciones en Excel. No es complicado, a lo mejor alguna vez lo han hecho, a lo mejor ya tienen sus plantillas en Excel y las pueden pues hacer las mismas, pueden aplicarlas. Si se fijan, casi la mayoría de las veces las ecuaciones tienen estos tres datos: el peso, la talla y la edad. Entonces, las fórmulas para Excel, toda ecuación o toda fórmula más bien empieza con un igual, ¿ok? Entonces, ustedes ponen las constantes de la ecuación, ¿sí? Y lo único que hacen es agregar los pesos. O sea, por ejemplo, el asterisco es el por,
¿sí? Entonces, yo le estoy diciendo que el 9.6 lo multiplique por el peso, lo selecciono, más 1.8 por la talla, ¿sí? Menos 4.7 por la edad, más 655. ¿Por qué? Porque es mujer, ¿sí? Entonces, aquí está, les repito, se abre un signo de igual, siempre va a empezar con un asterisco para que pueda cerrar toda la fórmula. De todos modos, cuando hay un error, el tutorial de Excel les ayuda a hacer la modificación y ponen la ecuación, o sea, como si lo hicieran a mano en realidad. Lo único que tienen que es sustituir pues las letras, ¿sí? Que corresponden a la columna y a la fila del dato que ustedes necesitan. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen una fórmula o sí, datos numéricos, suma, resta, multiplicación, pues siempre tienen que cerrar los paréntesis. Entonces, le damos enter, ¿sí? Y lo calcula en automático. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí 70 kilos, 180 centímetros y la edad de 56 años, ¿sí? Entonces, yo le puse aquí que multiplicara las calorías de mi JEP por punto 1, que es el 10% que siempre manejamos. Hay algunas referencias, como lo vimos en las otras clases, que maneja otro porcentaje, pero generalmente utilizamos ese. Entonces, como las calorías basales más el ETA es el 10%, yo lo multiplico por igual la celda de las calorías por asterisco por 0.1. Entonces le damos enter y nos calcula el 10% de este cálculo por la ecuación de Harris y Benedict. Luego yo voy a poner un factor actividad o un factor estrés. Sí, ya depende de ustedes si lo quieren agregar. Yo les sugiero que sí lo hagan para que tengan todo ya en automático. Ustedes ya lo deben de conocer de manera a mano, de cómo se calcula. Entonces ustedes dicen, yo quiero calcular mi gasto energético total. Entonces, yo sumo, abro este signo de igual, paréntesis, quiero sumar, o sea, si es en español, pues obviamente dice sumar, en este caso es sum, abro paréntesis, selecciono los parámetros que quiero sumar, que es las calorías ya calculadas de Harris y Benedict más el ETA, ¿ok? Y ese total yo lo voy a multiplicar, asterisco, por el factor actividad. Cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque esa es una primera sumatoria, una primera cálculo. Después cierro paréntesis, otra vez quiero que todo este resultado que ya debe de calcular lo multiplico, asterisco, por el factor de estrés en caso de que yo tenga alguna cuestión, un paciente con sí que deben de ustedes calcular en base a su enfermedad o a su severidad de la enfermedad. ¿Ok? Y le doy enter y calcula, por ejemplo, si yo tengo a un paciente, no sé, con cáncer, con quemaduras, pues puedo manejar un factor de estrés a lo mejor de 1.5, que se sale mucho, pero el factor actividad, pues sinceramente no tiene actividad, sino la general, a lo mejor de 1.1 o de 1, ¿sí? Entonces me sale este cálculo. Claro que debemos de manejar otras ecuaciones para realmente basarnos en si vamos a utilizar ese gasto energético o utilizar otras referencias, ¿sí? O depende de la situación del paciente, porque si nada más come 800, apenas 1000 calorías, no podemos darle esa cantidad, ¿sí? A menos que hayamos suplemento, pero es lo que requiere, digámoslo así, dependiendo de nuestro cálculo. Pero como les decía, como Harris y Benedict es muy antiguo,
pues ya la población, las características de la población ya cambiaron. Entonces es muy importante que ustedes sepan el por qué muchas veces debemos de actualizarnos también en, ese, eh, en esa área. ¿Ok? Entonces esta es mi sugerencia. Si ustedes quieren hacer otra forma, adelante. Estos yo se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan. Y en caso de que ustedes quieran, por ejemplo, aquí van a poner a lo mejor la de la FAOMS, ¿sí? Ponen los datos de las características, a lo mejor sea población estadounidense, sí, estadounidense, es un ejemplo, chicos, no me lo sé de memoria, de 10 a 70 años, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué más? Pues básicamente a lo mejor tomaban en cuenta la población rural y urbana, no sé, es un ejemplo. Y obviamente el año, no sé, a lo mejor que fue de 1980, ¿ok? Entonces, si ustedes ya ponen la fórmula aquí, como les di el ejemplo acá, ¿sí? Entonces ustedes van a poner igual, asterisco, ponen la constante por, ¿sí? El peso, la talla, cierran paréntesis otra vez. ¿Sí? Si tienen dudas me pueden escribir en el foro, ¿sí? De dudas en ese objeto de estudio. Entonces, cuando ya lo calculan aquí y hacen, si ustedes quieren, obviamente esta ecuación o esta fórmula es la misma porque es el 10%, lo único que van a hacer es darle clic, aquí está la manita, ¿sí? Entonces, cuando les aparece el cursor de la crucita negra, nada más lo único que hacen es arrastrar. Lo mismo el factor actividad, pues obviamente estas no tienen ecuación, pero esta sí, también. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Nada más arrastrar, porque es lo mismo que van a usar. Van a sumar, van a multiplicar los factores actividad o estrés. ¿Ok? Entonces yo lo dividí como hombre y mujer y quizá puedan utilizar pediatría, ¿sí? O aquí ustedes también manejar la cuestión de pediatría sin ningún problema, depende de ustedes. Entonces, ustedes deciden si hacer la evidencia de aprendizaje 1 es para todos, ¿sí? O sea, tienen que hacer es la única forma, obviamente en Word, de las ecuaciones que están en material de apoyo. Y ese es su manual que también va a ser calificado como trabajo final para el tercer parcial, ¿sí? Entonces, háganlo presentable también, háganlo completo, hagan una herramienta que les ayude en su carrera profesional, ya cuando egresen, ¿sí? Y puede hacer de dos formas. Si lo quieren en Word, ok, perfecto. No les gusta Excel, no le entienden, está bien. Y si otra persona quisiera hacerlo en Excel y quiera aprender y tener sus propias plantillas para sus cálculos, lo puede hacer, ¿sí? Sería más que adecuado, pero están esas dos maneras de hacer la entrega. Ojo, van a tener que entregar un avance esta ocasión, ¿sí? En esta evidencia de la próxima semana, para el próximo lunes. Entonces trabajan me dan un avance y lo siguen trabajando conforme avancen las semanas para cuando viene la calendarización, la fecha de entrega del trabajo final como tercer parcial, hacen la entrega de su manual ya final, ¿sí? El completo, el que tenga pues la mayoría de las ecuaciones, la mayoría de los factores de actividad, de estrés, si quieren deportistas, hacer un formato distinto. Y es la misma dinámica, chicos, para hacer los cálculos, ¿sí? De las ecuaciones. No tiene mucha ciencia, sinceramente. Si necesitan ayuda o asesoría, díganme y les ayuda a cómo desarrollar la fórmula en Excel sin ningún problema. ¿Ok? Espero que haya quedado entendido para también que ustedes tengan la facilidad
de calcular para los próximos, no son casos clínicos, son más bien nada más que ustedes van a calcular pues la energía de cierta situación con diferentes fórmulas, con 3 opciones. Entonces, pero más adelante lo vamos a ver en el objeto de estudio de la próxima semana, ¿ok? Entonces esto les ayudaría. Si lo quieren hacer a mano, pues ya lo hacen en Word, su manual. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, estoy pendiente del foro, de ese objeto de estudio y que pasen un excelente día.